Buenos días, ¿qué tal? En este vídeo vamos a calcular el dominio de funciones irracionales, también llamadas funciones con radicales. Este tipo de funciones son aquellas en las cuales la variable independiente aparece en el radicando. Para calcular el dominio de estas funciones tendremos que tener en cuenta la paridad del índice de la raíz. De esta manera, si el índice es un número impar, no habrá ningún problema al calcular su dominio, ya que el dominio de esta función coincidirá con el dominio de la función del radicando. Sin embargo, si el índice de la raíz es un número par, es decir, se trata de una raíz cuadrada, raíz de índice 4, etc., tendremos que exigir que el radicando tome valores positivos o cero. Esto se debe a que la raíz de índice par de un número negativo, pues ya sabemos que no se puede calcular en el conjunto de los números reales. Por tanto, el dominio de este tipo de funciones cuando el índice es par se obtendrá de resolver la inecuación que resulta de considerar que la función del radicando toma valores mayores o iguales que 0. Veamos algunos ejemplos para ver cómo se hace. Bien, en este primer ejemplo vamos a calcular el dominio de esta función irracional. Lo que vamos a hacer es considerar que el radicando toma valores mayores o iguales que 0. Y resolveremos la inecuación que se obtiene. En este caso es de primer grado. Bueno, pues resolvemos esta inecuación. Tenemos que 2x será mayor o igual que 9 y por tanto x será mayor o igual que 9 medios. Eso quiere decir que la solución de esta inecuación estará formada por todos aquellos números reales que son mayores o iguales que 9 medios, es decir, desde 9 medios cerrado hasta más infinito. Bueno, pues precisamente esta solución de la inecuación será el dominio de nuestra función f. De manera que tendremos que el dominio de f será igual a la semirrecta cerrada en 9 medios hasta más infinito. Continuamos con este ejemplo. Tal y como hemos hecho antes, vamos a exigir que el radicando de esta función tome valores positivos o 0, con lo cual tendremos que resolver la inecuación que obtenemos aquí. 3 menos x partido 2 más 2x partido 3 mayor o igual que 0. En este caso tenemos una inecuación de primer grado con denominadores. Para eso lo que vamos a hacer es calcular el mínimo común múltiplo de los denominadores de 2 y 3, que ya sabemos que es 6, lo colocaremos en los dos miembros y ya sabéis que ahora vamos a dividir ese mínimo común múltiplo entre cada denominador y el resultado lo multiplicaremos por su numerador correspondiente. De esta manera tendremos que 6 entre 2 es 3 y tendremos 3 por 3, 9 y 3 por menos x, menos 3x. A continuación, 6 entre 3 es 2 y el 2 lo multiplicamos por 2x, de manera que nos va a quedar aquí más 4x. Por otra parte, aquí tendríamos 6 entre 1 es 6 por 0, 0. Recuerdo que cuando tenemos un número entero, aunque no se escriba nada, su denominador sabemos que es un 1. Bien, pues puesto que todos los denominadores son iguales, vamos a considerar ya únicamente los numeradores y tendremos 9 menos 3x más 4x mayor o igual que 0. Podemos agrupar ya menos 3x más 4x, que es x, y vamos a despejar directamente la variable independiente x, de manera que este 9 lo vamos a pasar al segundo miembro, con lo cual tendremos que x será mayor o igual que menos 9. Eso quiere decir que la solución de esta inecuación será la semirrecta cerrada en menos 9 hasta más infinito. De manera que podemos concluir este ejemplo diciendo que el dominio de nuestra función g será igual a la semirrecta cerrada en menos 9
hasta más infinito, que es precisamente la solución de la inecuación. Vamos con el siguiente ejemplo. En este caso, tal y como hemos hecho en los anteriores, vamos a considerar que el radicando toma valores mayores o iguales que el 0. Tendríamos que x al cuadrado menos 16 es mayor o igual que 0. Como podéis observar, en este caso vamos a obtener una inecuación de segundo grado. Vamos a resolverla. Os recuerdo que lo primero que hacíamos era considerar la ecuación de segundo grado asociada a esa inecuación. Y resolvíamos dicha ecuación. En este caso obtendremos una ecuación de segundo grado incompleta, de manera que resolverla va a ser bastante sencillo. Despejamos x al cuadrado en un primer momento y después x. X será igual a más menos la raíz cuadrada de 16, es decir, más menos 4. Bien, una vez que hemos hecho esto, pues simplemente vamos a representar sobre la recta real esos valores, el menos 4 y el 4. De manera que vamos a poner la ecuación que tenemos nosotros, o mejor dicho, la expresión algebraica x al cuadrado menos 16, e indicaremos qué signo toma en cada uno de los tramos en los que ha quedado dividida la recta real una vez que hemos fijado esas raíces de la ecuación. Desde menos infinito hasta menos 4, vamos a ver qué valor tomaría, qué signo. Aquí lo que nos va a interesar, más que el valor en concreto, es el signo que toma en cada uno de los tramos. Desde menos infinito hasta menos 4 podemos tomarnos, por ejemplo, el menos 10. Si lo sustituimos aquí por x al cuadrado, obtendremos menos 10 al cuadrado, que es 100, menos 16, nos va a dar un valor positivo. Con lo cual aquí vamos a poner más. Entre menos 4 y el 4 podemos tomar el 0, de manera que tendríamos 0 al cuadrado menos 16, que es menos 16, es decir, un valor negativo. Y por otra parte, desde 4 más infinito, pues si tomamos cualquier valor, por ejemplo el 10, tendremos que 10 al cuadrado es 100, menos 16, pues evidentemente es un número positivo. Una vez que ya hemos hecho esto, tenemos que fijarnos bien en la desigualdad de nuestra inecuación. Fijaos como en nuestro caso, la inecuación que nosotros estamos resolviendo nos dice que los valores que estamos buscando para x nos tienen que hacer que se obtengan valores mayores o iguales que 0, es decir, positivos o 0. En nuestro caso, estaremos hablando de este tramo de aquí y este de aquí, ya que si os fijáis, toma valores positivos en él. Además, como también se incluye la solución cuando el resultado es 0, estos valores habrá que tomarlos cerrados. Por tanto, ya estamos en condiciones de dar la solución de dicha inecuación. Es decir, la solución en este caso pues, estará formada, por un lado, por la semirecta que va desde menos infinito hasta el menos 4, incluido el 4, que eso lo ponemos cerrado. Y además aquí tenemos otra semirecta que va desde 4 a más infinito. Tendremos unión desde 4 cerrado a más infinito. Bien, pues esta solución de esta inecuación que hemos obtenido al considerar que el radicando toma valores mayores o iguales que 0 va a ser precisamente el dominio de nuestra función. De manera que podremos concluir diciendo que el dominio de la función h será precisamente la unión de ambas semirectas. Es decir, desde menos infinito hasta el 4 cerrado, unión desde 4 cerrado a más infinito. Esto quiere decir que si tomamos cualquier punto que no pertenezca a esas dos semirectas e intentamos calcular su imagen, no podremos hacerlo, ya que nos quedará la raíz cuadrada de un número negativo que sabemos que no es un número real. Por ejemplo, fijaos cómo el 0 quedaría aquí en medio, entre el menos 4 y el 4, y está fuera del dominio. Si nosotros evaluamos el 0 en nuestra función e intentamos calcularla, su imagen, tendríamos que h de 0 sería igual a la raíz cuadrada de 0 menos 16, es decir, la raíz de menos 16, que lógicamente no se puede calcular. Pasamos al siguiente ejemplo. Bien, pues vamos ya con el último ejemplo. En este caso, queremos calcular el dominio de esta función irracional. Por tanto,
vamos a exigir que subradicando tome valores mayores o iguales que el 0. Es decir, tendremos aquí 2 más x partido x menos 4 tiene que tomar valores mayores o iguales que 0. ¿Cómo vamos a resolver esta inecuación? Pues muy sencillo. Vamos a fijar en la recta real las raíces del polinomio del numerador por un lado y la del denominador por otro. Es decir, si consideramos 2 más x, lo igualamos a 0, nos damos cuenta de que se anula el menos 2. Vamos a ponerlo por aquí. 2 más x igual a 0. Eso quiere decir que x es igual a menos 2. Es decir, el menos 2 será una raíz del polinomio del numerador. Y por otra parte, si hacemos lo mismo con el denominador, obtendremos que x es igual a 4. Bien, pues ambos valores los vamos a fijar en la recta real. Siempre tened cuidado de poner en primer lugar el más pequeño, el menor. El menos 2 y vamos a poner aquí ahora el 4. Y como estamos en la recta real, vamos a poner desde menos infinito hasta más infinito por aquí. Bien, lo que vamos a hacer ahora, en primer lugar, es colocar el factor del numerador. Tenemos aquí 2 más x. Debajo pondré x menos 4 y ya por último pondremos aquí 2 más x partido x menos 4. Vamos a poner aquí una línea que separe todo esto. Bien, y lo que vamos a hacer ahora es estudiar el signo que toma cada uno de esos factores en cada uno de los tramos en los que hemos dividido la recta real una vez fijada, una vez que hemos fijado sobre ella el menos 2 y el 4. Vamos con este primero, con 2 más x. Desde menos infinito hasta el menos 2. Por ejemplo, si le damos el valor menos 10 a la x, tendremos que 2 más menos 10 será menos 8, es decir, toma un signo negativo. Aquí solamente nos interesa el signo que toma en cada tramo. Desde el menos 2 al 4. Si le damos, por ejemplo, el 0, que es un valor intermedio, tendremos que 2 más 0 es 2, es decir, toma valores positivos. A partir del 4, obtendremos que si le damos un valor positivo y lógicamente le sumamos 2, pues evidentemente va a ser positivo. Bien, en este caso que tenemos un cociente, sí que nos va a interesar el valor que toma precisamente en estos valores que hemos fijado aquí, en el 2, en el menos 2, perdón, y en el 4. Con lo cual vamos a hacer una especie de tablilla de esta manera. De manera que en menos 2 hemos visto que se anula, ponemos aquí un 0, y en 4 tendríamos que 2 más 4 es 6. Pasamos ahora con el otro factor, con el factor del denominador, con x menos 4. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Si le damos a x un valor que va desde menos infinito hasta el menos 2, nos daremos cuenta de que va a tomar un valor negativo. Por ejemplo, si le damos el menos 5 menos 4 es menos 9, negativo. Entre el menos 2 y el 4, si le damos el 0, pues 0 menos 4 sería menos 4, con cual toma valor negativo. Y un valor superior a 4, por ejemplo el 6, tendríamos que 6 menos 4 es 2, positivo. También vamos a ver qué valor toma exactamente al evaluar el menos 2 y el 4 en esta expresión. Si aquí le damos el valor menos 2, tendríamos que menos 2 menos 4 es menos 6. Por otra parte, si le damos el 4, tendríamos que 4 más 4 es 0. Ahora fijaos, aquí vamos a dividir esos factores, con lo cual lo que vamos a hacer es aplicar la regla de los signos. Menos entre menos, más. Tenemos más. Y vamos a dividir también los números que tengamos aquí. 0 entre menos 6 es 0. Más entre menos es menos. 6 entre 0 no se puede calcular. Recordad que no podemos dividir entre 0. Y más entre más es más. Bien, pues ahora ya simplemente nos fijamos en la desigualdad y podremos tomar la solución de esta inecuación. Bien, pues si nos fijamos en la desigualdad de nuestra inecuación, como estaba comentando, y nos fijamos en la tabla que hemos construido, tenemos que tomar aquellos tramos donde el valor que se toma es positivo o 0. Si esto lo trasladamos precisamente a nuestra recta real, lo voy a señalar aquí de color verde, tendremos desde menos infinito
hasta el menos 2, fijaos cómo ahí toma valores positivos, y en menos 2 toma el valor 0, que sí que nos vale, porque la desigualdad aquí no es estricta. Por tanto, en menos 2 le vamos a poner un punto cerrado. Por otra parte, vemos que también desde 4 más infinito el valor que toma es positivo, lo tenemos aquí. Por tanto, también formará parte de la solución de esta inecuación. Sin embargo, el 4 como tal no va a poder formar parte de la solución, porque fijaos cómo no existe, es decir, la imagen en 4 no se va a poder calcular, ya que no podemos dividir algo entre 0. Por tanto, el 4 será abierto. De esta manera podemos decir que la solución de esta inecuación pues estará formada por la unión de las siguientes semirectas, desde menos infinito hasta el menos 2, incluyendo el menos 2, es decir, cerrado, unión desde 4 abierto a más infinito. Y esta solución será precisamente el dominio de nuestra función que habíamos llamado j. Con lo cual, ya habríamos terminado este ejemplo. Bien, pues ya estáis viendo que calcular el dominio de una función irracional no es tan complicado. Al final, todo se reduce a resolver una inecuación, cosa que ya todos sabéis hacer. Espero que haya quedado claro cómo hallar el dominio de funciones irracionales. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.